Your son from heaven to earth to die for me. Most glorious Lord, you sent your son from heaven to earth to die for me. Amigos de María Visión, bienvenidos una vez más a este espacio que lleva por nombre Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Mi nombre es Rafael Piña Valdés, soy un laico católico de la Arquidiócesis de Guadalajara, en México, y desde aquí les doy la más cordial bienvenida a todos los que sintonizan la luz católica, esta señal, a lo largo y ancho del continente americano, en los Estados Unidos, en la República Mexicana, en Guatemala y todos los demás países centroamericanos y también en los países del cono sur de este bellísimo continente. A todos ustedes, hermanos en la fe, hermanos también en la lengua castellana, la más cordial bienvenida. Y a los que nos siguen más allá de estas fronteras, a través de la señal satelital o a través del internet, pues también bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si ustedes es la primera vez que comparten con nosotros este espacio, o así sean ya también televidentes asiduos de María Visión y de este programa, les recuerdo en qué consiste la apologética que da título a nuestro programa. La apologética es una rama de la teología, por lo tanto es una ciencia que ayuda, o mejor dicho, nos explica las razones de nuestra fe. Estudia y expone las razones de nuestra fe y nos ayuda a comprender y a compartir. La apologética, en términos prácticos, nosotros podemos decir que es aquella que explica y en su caso también defiende la fe cristiana. Ahora, obviamente, nosotros lo que hacemos es una apologética católica, porque hay apologética también cristiana, que no es católica, y hay apologética que defiende, por ejemplo, la creencia de que Dios existe, sin ser necesariamente cristiana también. La que hacemos aquí es católica. Obviamente la apologética católica también es cristiana y también defiende que Dios existe por consecuencia. En este espacio nosotros tenemos diferentes medios de comunicación. Uno de ellos es el correo electrónico, el cual pongo a su disposición y aparecerá en unos instantes, ahí está, allí. Y también estará apareciendo a lo largo del programa, apologética@mariavision.com, donde ustedes pueden enviar comentarios, dudas, preguntas, sugerencias, etc. Hay otro medio de contacto que tenemos también, una red social en Facebook. Existe una página que lleva por nombre Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, Programa de TV. Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, Programa de TV. Y ustedes allí pueden visitar también porque, bueno, usualmente yo pongo ahí algunas notas, algunos comentarios. Pueden también entre los televidentes que asisten a esta página, bueno, resolverse dudas mutuamente. Se las recomiendo también si ustedes son asiduos de estas cuestiones de las redes sociales. Y por último está el teléfono. Durante los cortes de este programa aparecerán en su pantalla los teléfonos de María Visión, donde nuestros hermanos muy amablemente están dispuestos a recibir sus llamadas, no solamente durante este programa, 24 horas al día, 365 días al año. Entonces también ese es otro medio de comunicación que está a su disposición. Ahora, ¿de dónde es que nosotros tomamos este nombre de Razones de Nuestra Esperanza? Apologética y luego Razones de Nuestra Esperanza. De un versículo, de una carta de San Pedro en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento. Quisiera compartirlo con todos ustedes. Es la primera carta de San Pedro, en el capítulo 3, a partir del versículo 13 y siguientes. Aquí, Pedro, el primero de los papas, el apóstol elegido por nuestro Señor Jesucristo para guiar a la iglesia una vez que Él ascendió a los cielos, nos exhorta a nosotros, a todos los cristianos, a lo siguiente. Estad siempre dispuestos en vuestros corazones a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza, dice. Estar siempre dispuestos a brindarle respuesta al que nos pida razón de nuestra esperanza. Esto implica un par de detalles. La disposición. Y esto yo lo sé por experiencia personal. Muchas veces la disposición nos falla.
Muchas veces tenemos el conocimiento, tenemos la respuesta adecuada o que alguien necesita, tenemos el consejo propio que alguien puede sacar fruto de él en un momento determinado de su vida, pero no tenemos disposición de compartir. Estar siempre dispuestos. Y después dice, a todo el que les pida razón de vuestra esperanza. Es decir, ¿quién es nuestra esperanza? Cristo es nuestra esperanza, dice San Pablo también en un pasaje de la carta a los Romanos. Pues hay que estar dispuestos a dar razones de Cristo. La fe es necesaria, sí, pero la fe tiene que ir acompañada de la razón. La fe, nos enseña el catecismo, citando a Santo Tomás de Aquino, presupone la razón. Entonces nosotros tenemos que también estar preparados para dar razones de Cristo a todo el que nos las pida. Y vamos a ser honestos, hoy en día, en el mundo en que vivimos, muchísimos nos piden razones de nuestra esperanza. Algunos lo hacen de manera explícita, con una pregunta directa, frontal. Otros lo hacen de manera implícita. Tal vez no nos dicen, oye, ¿tú por qué crees lo que crees? Pero atacan nuestra creencia. Por no comprenderla, se generan un prejuicio y después difunden este prejuicio. Bueno, esas personas también implícitamente nos están pidiendo razones de nuestra fe. Están pidiendo literalmente a gritos que compartamos con ellos a Cristo. Hay que estar preparados para hacerlo. San Pedro pone dos condiciones. Háganlo con dulzura y con respeto. Por triste experiencia personal, también lo sé, que sin dulzura y sin respeto se pueden tener los mejores argumentos, se pueden tener las mejores respuestas, se pueden ganar debates, pero nunca se conquistará un alma. Nunca se abrirá el corazón o la mente de alguien para que permita a esa persona entrar a Dios allí y que Dios le pueda iluminar. Hay que recordar, la apologética y las respuestas que ésta nos brinda no convierte a nadie. Las conversiones las lleva a cabo Dios, las hace el Espíritu Santo. La apologética quita esos pequeños o grandes obstáculos del camino o ayuda a quitarlos para que entonces ya la persona tenga el camino libre, directo, para que en libertad pueda elegir amar o no amar a Dios. A Dios se le ama libremente. ¿El amor es libre o no es amor? Pero también sabemos que nadie ama lo que no conoce y por eso nosotros hacemos este esfuerzo para conocer los fundamentos de nuestra fe. Conociendo podremos amar y amando podremos servir, porque el que sirve sin amar o es un esclavo o es un mercenario y eso no es digno de los hijos de Dios. Nosotros le servimos porque Él nos ha amado primero y por lo tanto nosotros le amamos y como hijos le servimos, no como esclavos, no como mercenarios que buscan una recompensa o una paga. Habiendo dicho todo esto, queda decir que la mejor apologética no es la que se hace con las palabras. Aunque, aclaremos, una palabra bien dicha, en el momento adecuado, con la intensidad propia y a la persona correcta, puede ayudar a cambiar la mentalidad hasta del más terco, del más obstinado, del más audaz perseguidor de la iglesia. De acuerdo. Pero la mejor apologética, sin embargo, se hace con el testimonio, con el ejemplo, con las acciones. Allí es a donde nosotros estamos llamados, tú y yo. No vayas a creer que esto de dar razones de nuestra esperanza es únicamente para los sacerdotes, para los obispos, para los teólogos, para los biblistas, para los expertos o para los que tenemos un programa en la tele. No. Esto de dar razones de nuestra esperanza es para todos nosotros, para todos los bautizados. Tú que estás en casa, independientemente de tu condición, independientemente de tus estudios, independientemente de tu actividad, estás llamado, allí donde estás, a ser un testimonio de Cristo y con eso ser un apologista. Para exhortarles, quiero compartir un pasaje del cardenal Van Thuan, este cardenal vietnamita que estuvo prisionero 13 años, y que desarrolló una espiritualidad de la esperanza. Y yo les he compartido en programas anteriores, poco a poco se ha ido convirtiendo en uno de mis favoritos. Ha ido ganando un lugar en mi corazón, el cardenal Van Thuan. Acerca del apostolado y del no renunciar a él, el cardenal Van Thuan dice, las familias cristianas son el futuro y la esperanza de la iglesia.
pone en movimiento todas las energías de las familias cristianas al servicio del llamado de la iglesia. El llamado las impulsará y las arrojará al mundo para anunciar allí el evangelio. Hoy hay muchos tibios, proliferan. La llamada es a vivir nuestra fe, a dar testimonio de ella, no únicamente de manera individual, sino en familia, familias cristianas. Eso sí que podría cambiar al mundo de manera radical. Lo ha venido haciendo 2000 años, solo que a últimas fechas parece que la tibieza nos ha ganado. Proliferamos los tibios, pues a salir de la tibieza, en familia, a dar testimonio de Cristo. Y esperemos, estemos listos para ver los milagros que el Señor obra. Muy bien, hoy vamos a tocar un tema que a mí me gusta muchísimo. Bueno, voy a ser sincero, todos los temas que tocamos aquí me gustan, de lo contrario no los elegiría. Pero el de hoy además me entusiasma. Bueno, creo que todos me entusiasman, pero este tal vez un poco más. Será, porque ya les contaré en el transcurso del programa, que me entusiasma porque me toca de manera personal bastante, porque yo mismo podría estar recibiendo esta predicación, por así llamarlo, hace algunos añitos, y me quedaría como anillo al dedo, como decimos aquí en México. El saco, la chaqueta, me quedaría perfecta, así que me la pondría. Así que mientras voy a compartir esto con ustedes en los próximos minutos, voy a estar pretendiendo o imaginando que yo hace algunos años, el que yo era, lo que yo pensaba, estoy también del otro lado de la cámara, sentado allí con ustedes, escuchando todo esto por primera vez y sorprendiéndome de qué manera. Antes de hacer el primer corte, quiero compartir una cosa con ustedes. Hoy voy a regalar, yo sé que esto no es habitual en este programa, pero bueno, lo voy a hacer. Voy a regalar 3 ejemplares de este documento del Consejo Pontificio de la Cultura y también del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. Ahí está, perdón que lo moví, ahí está, ¿no? Se llama Jesucristo, portador del agua de la vida. Es un documento del Magisterio de la Iglesia y que es una reflexión cristiana sobre el New Age, una reflexión cristiana sobre la nueva era. Pues gracias al patrocinio generoso de mi madre, que me regaló 3 ejemplares de estos, yo les voy a regalar 3 a ustedes. Entonces, entre los que llamen, les pido que dejen su teléfono perfectamente, todos los dígitos, con nuestros hermanos que responderán sus llamadas. No importa de dónde llamen, yo al final voy a elegir 3 y a donde sea, Argentina, a Estados Unidos, a Guatemala, a algún rincón de México, hasta allá, si el Señor permite, vamos a enviar 3 ejemplares de este documento. Así pues, que vamos al primer corte del programa, en unos instantes regresamos y ya les digo de qué estaremos hablando. All your wondrous words reach throughout the land. And I will lift my eyes, reach throughout the land. And I will lift my eyes unto your throne. I will lift my voice to praise you alone. I will give you thanks. La palabra de Dios, que siempre es viva y eficaz, es más filosa, más filo tiene que una espada de doble navaja. Pues ahí está la palabra de Dios que nos ilumina siempre, que nos guía y que más que un texto escrito, nuestro Señor nos invita en el corazón de la iglesia a descubrirla como una palabra viva que puede y tiene poder para cambiarnos desde adentro. Estamos en Apologética, se acaba de sintonizar este programa de María Visión. No hemos dicho todavía el tema del día, así que no te has perdido de gran cosa todavía. Así que el tema de hoy, pues ya, sin mayor retraso. Hoy vamos a hablar, bueno, es una pregunta, usualmente son preguntas. Y la pregunta es la siguiente: ¿quién puede sanar tu vida? ¿Quién puede sanar tu vida? Es una pregunta interesante, ¿no? Al menos para mí resulta muy interesante. Y es una pregunta que tiene mucho que ver con la salud física, pero sobre todo con la salud espiritual. ¿Quién tiene ese poder? ¿Quién puede hacerlo?
Existen filosofías, ideologías hoy en día que dicen que dentro de nosotros mismos está ese poder necesario para sanarnos física o espiritualmente. Y la sanación espiritual es salvación. Entonces hay quien dice que dentro de nosotros está el poder de salvarnos. Claro, añadido y de la mano de estas ideologías, pues viene también el concepto de que la salvación realmente no es necesaria. ¿Por qué? Porque el pecado realmente tampoco existe. Y por lo tanto no necesitamos de un redentor, mucho menos de un salvador, que tú puedes sanarte a ti mismo, que tú puedes sanar tu vida. De eso estaremos hablando el día de hoy. Para iniciar, yo quisiera compartir con ustedes un versículo de la Escritura. De hecho, son dos. Están en el Evangelio de San Juan. El primero que quiero compartir con ustedes está en el capítulo 9 de este Evangelio. En el inicio del capítulo 9, San Juan, apóstol evangelista, nos narra lo que se conoce como la curación de un ciego de nacimiento. La narración dice así: vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Palabra de Dios. Los interlocutores de Jesús hacen una pregunta que para la mentalidad judía de aquel tiempo, y para muchos hoy en día también es muy válida. Este hombre nació ciego, es ciego de nacimiento. Y como la enfermedad por muchos es vista como un castigo, le preguntan: ¿quién pecó, él o sus padres? Alguien tuvo que haber pecado para que este hombre recibiera este castigo. Y viene Jesucristo y con su respuesta transforma radicalmente nuestra visión de la enfermedad, transforma asimismo nuestra visión de los enfermos. Porque ahora el enfermo ya no va a ser un excluido, un apartado, un rechazado, un marcado. Va a ser una persona. Jesús viene y le devuelve al hombre su plena dignidad. La enfermedad no te hace menos persona. Y podemos pensar que esto es de hace 2000 años, pero hoy en día existen ideologías, mentalidades, ideas, pero las ideas tienen consecuencias, que quieren hacernos pensar que los enfermos o aquellos que tienen alguna discapacidad o aquellos que nacen con alguna malformación en su cuerpo son menos personas. Y por lo tanto se pone muy de moda el mal llamado aborto terapéutico, que en España, por ejemplo, es muy popular, que la mujer embarazada al determinado número de semanas de embarazo hace una prueba para ver si su hijo no tiene síndrome de Down. Y si le tiene, o si tiene síndrome de Down, pues le mata, lo aborta. Porque consideramos a los que tienen una enfermedad o un síndrome de este tipo como personas inferiores. Pues bueno, vean cómo Jesús es la verdadera respuesta a este terrible problema, no solo del aborto, que es gravísimo, sino de entender realmente la enfermedad y al enfermo. Ni él pecó, ni sus padres pecaron. Y los interlocutores podrían haber quedado con cara de ¿cómo? Entonces, ¿por qué está ciego? Esto no tiene sentido.
y Jesús ilumina una realidad que necesitaba ser iluminada. Esta enfermedad o esta condición, la ceguera de este hombre, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Para que se manifiesten en él las obras de Dios. ¿Cuántas personas he conocido, y yo estoy seguro que muchos de ustedes conocen también casos similares, que después de una enfermedad, su vida cambia radicalmente, y no únicamente en el plano físico, sino que una enfermedad les ayudó a tener una nueva perspectiva de vida? Que una enfermedad, por ejemplo, de un niño, de un pequeño, que son siempre las más desgarradoras, las que más nos destrozan, porque decimos, ¿por qué a él? Si no ha hecho nada, es inocente, no se lo merece. Pero ¿cuántas veces la enfermedad de un pequeño en casa une a la familia que estaba desunida? ¿Cuántas veces una familia recibe, me atrevo a decir, la bendición de tener un hijo con síndrome de Down, parálisis cerebral o alguna condición de este tipo, y esa familia que manifestaba desintegración, que los hijos mayores eran unos egoístas, que los padres no podían verse ni en pintura? Bueno, en torno a la caridad y a la atención que prodigan a este miembro de la familia, se unen, aprenden a donarse, aprenden a sacrificarse, aprenden a dejar el egoísmo de lado. Yo personalmente recuerdo el caso de una pequeñita que nació con una condición que prácticamente la condenaba a muerte en unos cuantos años. Y le iba deteriorando poco a poco el cuerpo, sus músculos, su capacidad motora. Pero era una pequeñita con un espíritu, con un alma increíble. Le alegraba la vida a todo mundo. Hacía sonreír a todo mundo, hacía reflexionar a todo mundo. La vida breve de esta pequeña iluminó a su familia completa. Y cuando ella se fue de esta tierra, cierto, fue doloroso, pero les dejó una marca permanente. Les dejó una huella honda en el corazón. Una huella que les acompañará toda la vida. A través de la enfermedad y de la muerte de esa pequeña, se manifestaron las grandiosas obras, la gloria de Dios en aquella familia. Si tú estás viviendo una enfermedad, sobre todo de esas que parecen incurables, sobre todo de aquellas que parecen a todas luces injustas, de las que no tienen razón de ser, y estás viviendo amargado por ella, incluso tal vez has culpado a Dios de esta situación en ti o en algún ser querido, reflexiona en este pasaje de Juan 9 y piensa si no querrá Dios, a través de esa situación, manifestar su gloria. No necesariamente a través de una curación milagrosa, puede ser, pero no necesariamente con eso, sino tal vez simplemente con el que podamos agradecer a Dios el don de la vida, independientemente de las circunstancias o las condiciones en las que nos encontremos. Agradecer cada instante y cada minuto y darnos cuenta que si Él nos brinda un instante y un minuto más, es para que podamos reconocerle como nuestro Padre y que ninguna condición de enfermedad, por más dolorosa y terrible que pueda parecer aquí, puede quitarnos la dicha de contemplar la posibilidad de vida eterna que nos brinda Jesucristo. Unos años de sufrimiento o de enfermedad en este mundo palidecen en comparación con toda una eternidad en intimidad con Dios.
ya estén llegando algunas de sus llamadas, tenemos que hacer un corte. Yo les voy a recordar que hoy tengo 3 ejemplares de Jesucristo, portador del agua de la vida, una reflexión cristiana sobre el New Age. Para aquellos de ustedes que llamen, al final elijo 3 llamadas. Dejen su teléfono correctamente para que yo les pueda llamar después y pedirles su domicilio. Vamos a un corte y regresamos. Unto your throne, I will lift my voice to praise you alone. I will give you thanks for all you have done, King of heaven and earth. Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me. Pues qué hermosa la toma con la que regresamos, ¿no? No se olviden, por favor, que detrás de esta triste imagen que ustedes pueden ver, que tienen la mala fortuna de solo verme a mí, hay todo un equipo de personas trabajando todos los días para que esta señal pueda llegar hasta sus hogares. Por favor, ténganos en sus intenciones de oración. Yo me comprometo personalmente a orar por todos ustedes los que ven este programa. Llamen o no llamen, escriban o no escriban, oro por todas sus necesidades, por sus intenciones. Ustedes, por favor, oren por un servidor y por todo el equipo de María Visión que hace posible que esto llegue hasta sus hogares. El día de hoy, en el programa, estamos hablando acerca de quién puede sanar tu vida, quién tendrá ese poder, quién tendrá el poder sanador que necesitamos todos. Vamos a ser sinceros, vamos a ser honestos. Todos, absolutamente todos, tenemos heridas físicas o espirituales. Todos necesitamos ser sanados. Todos tenemos alguna dolencia, algún malestar, alguna enfermedad. Y los que no, pues afortunados, pero alguna heridita, algo en el espíritu, algo en el alma, todos necesitamos ser sanados, es la verdad. La cuestión es, ¿quién tiene poder para hacerlo? De la respuesta que demos a esta pregunta, pues dependerán muchísimas cosas en nuestra vida. Por eso a mí me gusta decir que la calidad de las preguntas que nos hagamos nosotros, hay que vivir constantemente cuestionándonos, preguntándonos. La calidad de las preguntas que nos hagamos determinará obviamente la calidad de las respuestas que encontremos. Y la calidad de las respuestas determinará en muchísimo nuestra calidad de vida. Y cuando hablo de calidad de vida, no me refiero únicamente a lo material, a lo palpable, sino estoy hablando en un plano más amplio. Agradezco a los que ya se están comunicando vía telefónica y a los que también se están comunicando en el correo electrónico o en la página de Facebook del programa. Recuerden que hoy estoy regalando 3 ejemplares de la reflexión acerca de la New Age que hace la Iglesia Católica en un documento pequeñito. Muy bien, estábamos con este pasaje del ciego de nacimiento y veíamos cómo es que Jesús ilumina esta realidad y viene a decir que la enfermedad de este hombre no es producto ni de un pecado personal, ni de un pecado de sus padres, abriendo todo un nuevo espectro, toda una nueva posibilidad. No toda enfermedad es un castigo. Incluso muchas condiciones pueden ser propicias para que se manifiesten las obras de Dios. Y un versículo que vamos a encontrar un par de capítulos más adelante en el mismo Evangelio de San Juan, que ilustra, pero a la perfección esto, es el que quiero compartir ahora. Como ya he dicho, está en el mismo Evangelio de San Juan, pero ahora en el capítulo 11. Si ustedes aman las Escrituras, pues ya saben a qué me estoy refiriendo. San Juan capítulo 11 a partir del versículo 1. Había un enfermo, Lázaro, de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. Marta era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo.
Al oírlo, Jesús dijo: esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Palabra de Dios. San Juan capítulo 11. Lázaro, este amigo íntimo del Señor, y sus hermanas, Marta y María. Y Lázaro enferma. Y me encanta cómo lo pone. Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo, le mandan decir. Pienso que este versículo se puede aplicar a todos nosotros. Porque a todos nosotros el Señor nos quiere. Señor, estos a los que tú quieres, estamos enfermos. Sí que lo estamos. ¿Y Jesús qué hace? Bueno, es un poco desconcertante lo que sucede a primera instancia después. El Señor retrasa a propósito su viaje a Betania, sabiendo que Lázaro, a quien Él quiere y ama, está enfermo. Pero ya en la respuesta inicial veíamos el propósito de esto. Esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Y de qué manera fue glorificado el Hijo de Dios, ¿Cómo concluye este pasaje? Lázaro muere. Y Jesús llega a Betania 4 días después. Todo el mundo piensa que ya no hay nada que hacer. Incluso ya empieza a despedir un mal olor el cuerpo de Lázaro. Pero Jesús es el dueño de la vida. Jesús es el autor de la vida. Y entonces, todos conocemos el desenlace. Jesús vuelve a la vida a Lázaro. Anoche estaba escuchando un programa que recomiendo ampliamente, aquí en María Visión, con Pepe González, Palabras de Vida. Maestrazo Pepe González. Y hablaba de esto. Y preguntaba él, ¿resucitó Jesús a Lázaro o no? Como para crear esta controversia, ¿no? Y nos explicaba que realmente, en el sentido estricto, teológicamente hablando, pues la resurrección es aquella, por ejemplo, la del Señor, o la que sucederá al final de los tiempos. Que por lo tanto el Señor regresó a Lázaro a la vida. Pues bueno, esta enfermedad de Lázaro, que lo lleva a la muerte, sí que sirvió para manifestar la gloria de Dios, como Jesús lo había predicho. No solamente porque al ver ese signo poderoso muchísimos creyeron en Jesús, sino porque producto de eso, muchísimos fueron a dar testimonio del Señor. Llegó esto a oídos de los dirigentes de la clase sacerdotal de Israel en aquel tiempo, y por esto, nos explica el evangelista San Juan, decidieron matarlo. Qué incongruencia, ¿no? Un hombre que tiene tal poder, que hace tales signos, lo consideran un peligro. Porque dicen, es tal la cantidad de personas que lo van a empezar a seguir, que los romanos van a venir y nos van a destruir nuestro lugar sagrado. Por lo tanto, profetiza el sumo sacerdote sin saber que está profetizando. Es mejor que muera uno solo por todo el pueblo. Es mejor que perezca uno y no todo el pueblo. Y por lo tanto, cuando a Jesús efectivamente le toman y Él entrega su vida, pues allí sí que se glorifica con su propia resurrección. Pero regresemos a lo que atañe a este programa. Esta enfermedad, explica Jesús, no es de muerte. Me encanta esa expresión. Esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios.
Yo conozco muchos casos, afortunadamente, de personas que dicen exactamente esto de su enfermedad, de un padecimiento que tuvieron. Conozco un hermano, me ahorro su nombre, que tiene SIDA, esta terrible enfermedad. Él en su testimonio, que lo comparte públicamente, dice que vivió una vida desordenadísima en muchos sentidos, que vivió una vida carente totalmente de amor, con muchísimas heridas, y que a su paso, en una cadena, en una cascada de promiscuidad sexual, él iba arrastrando muchísimos, iba hiriendo a muchas personas en su paso por la vida. Él buscaba cómo sanar eso, solo que ni siquiera se daba cuenta de que estaba herido y por lo tanto buscaba desesperadamente salidas falsas. En un momento, producto de este estilo de vida, él se contagió con VIH y después desarrolló el SIDA. A partir de que él es diagnosticado con esta enfermedad, le viene una profunda reflexión de su estilo de vida y, por gracia de Dios, entiende que el propósito de su vida es conocer, amar y servir al Señor. Y él, hoy en día, dice, esta enfermedad, el SIDA, no es de muerte para mí, sino todo lo contrario, es de vida, pero de vida eterna. Es para dar gloria a Dios. Y mira que con su testimonio, no sabemos cuántos miles de almas han sido tocados y tienen ahora una posibilidad de salvarse. ¿Tú eres uno de ellos? ¿Que tu enfermedad o tu condición la consideras que no es de muerte, sino que el Señor la ha permitido para que se manifieste a través de ella en ti, en tu familia o en los que están a tu alrededor, su gloria, su majestad, su poder? Pregúntatelo. Muchas veces los que sufrimos alguna enfermedad, porque vamos a ser honestos, la enfermedad es una realidad terrible, a nadie nos gusta. No estamos hechos para morir, en nuestra esencia estábamos hechos para ser inmortales, pero el pecado original trajo consigo estas consecuencias terribles. Y muchos de nosotros que somos creyentes, buscamos al Señor cuando tenemos una enfermedad o cuando un ser querido tiene una enfermedad, para que el Señor por favor nos sane, que nos haga el milagro. Y muchas veces nos obsesionamos con buscar el milagro que nos pueda sanar. Pero si el Señor te sana de cáncer, tienes que entender una cosa. El Señor te puede sanar de cáncer, sí. O puedes tú curarte también con quimioterapia, incluso puedes desaparecer solo. Pero de algo más tendrás que morir. El propósito de esta vida es la siguiente vida. Vamos a hacer un corte, ya. Escucho la música allí, tenemos que hacer un corte. Regresamos lo más pronto que podamos. Estamos hoy hablando de quién puede sanar tu vida. Quédate con nosotros. All your wondrous words reach throughout the land. And I will lift my eyes unto your throne. I will lift my voice to praise you alone. I will give you thanks for all you have done. King of heaven and earth. Ya estamos de regreso. Yo aquí con los correos electrónicos, con sus participaciones en Facebook, con sus llamadas telefónicas. Bueno, miren, que tengo un montón, ¿eh? Luego hay personas que me dicen, oye, ¿por qué en tu programa hay tan poquitas llamadas a veces? No, es que las personas están poniendo atención. Pero sí que se nota cuando vamos a regalar algo, ¿eh? Así que bueno, yo les invito. Estamos hoy regalando 3 ejemplares de esto. No sé dónde lo pongo.
por allí. 3 ejemplares de Jesucristo. Es acá. Es acá. Allí. Jesucristo portador del agua de la vida. Una reflexión cristiana sobre la New Age o la nueva era. Es un documento del Magisterio de la Iglesia. Muy, muy recomendable. Yo les voy a obsequiar 3 entre los que llamen. En los correos electrónicos tengo aquí que agradecer, por ejemplo, uno desde Honduras que llega de Vilma Molina. Vilma, si no me equivoco, tú hace unos meses te trasladaste hasta México para participar en las misiones de María Visión, ¿no? Creo que sí eres tú. Pues un saludo hasta Honduras, a ti y a todos los hermanos hondureños. Qué grandísimo cardenal tienen en Tegucigalpa, ¿eh? Un saludo también para él. Y bueno, a todos los que están escribiéndonos aquí en el correo electrónico, veo de Ario de Rosales, Michoacán, Armando Anguiano, de Angostura, Sinaloa, un saludo también para allá, para María Gabriela de Jesús, de Tamazunchale, creo que lo dije bien, ¿no? Tamazunchale, San Luis Potosí, Víctor Enríquez, Jocelina, Carolina Sosa, de Cancún, Quintana Roo, María Eugenia Hernández, Manuel Ortiz, bueno, aquí hay muchísimos, ¿no? A ver, déjenme ver si veo algún otro que diga de dónde es. Les recuerdo, si ustedes quieren, en la línea de asunto o de subject del correo electrónico, pueden poner allí de dónde son, y así para mí es mucho más fácil mencionarlos. Carmen Ponce, y Luis Calderón, María de Jesús Rubén Torres, bueno, todos ustedes, muchísimas gracias. A ver, vamos a ver, me dicen, oye, menciona también a los que estamos en Facebook. Pues claro que sí. En la página de Facebook del programa, Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, pues pueden allí dejar comentarios, preguntas, saludos. Pues también yo ahora saludo a todos los que están allí. Pavel Medina, Maribel Torres, Ahmed Robles, Cookie Reyes, Raquel, Alejandro Laguardia, Alejandro Pantoja, Denali Álvarez Jaramillo, Antonio Ramírez, Ana Lilia Moreno. Bueno, son un montón. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a regresar con el tema. A ver, ¿de qué estamos hablando hoy? ¿De quién puede sanar tu vida? Y ya hemos visto estos dos pasajes del Evangelio de San Juan, en el cual nosotros vemos que la enfermedad e incluso la muerte, Jesucristo le da una nueva luz para que nosotros podamos ver que aún en las circunstancias más terribles, aún en las circunstancias más desesperadas, la acción de Dios en nuestras vidas se puede manifestar. Que de hecho aprendamos que muchas veces es a través de las adversidades y de situaciones que no nos son exactamente placenteras como Dios mejor se manifiesta. Que el sufrimiento tiene un altísimo valor. Y esta es una aportación cristiana, totalmente. Los griegos, los romanos, otras filosofías orientales, por ejemplo, constantemente están tratando de huir del sufrimiento. Cristo viene a mostrarnos con su cruz que el sufrimiento, si se le abraza, salva. Y hay un misterio grandísimo con respecto al sufrimiento. Nos lo manifiesta San Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Ahora me alegro, dice San Pablo, por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo lo que me falta, y completo lo que falta a las tribulaciones de Cristo en mi carne. A ver si voy más despacio porque no solo estoy leyendo mal, sino que puede ser que no lo estemos entendiendo. San Pablo dice, me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo lo que falta a las tribulaciones de Cristo en mi carne. Este pasaje es dificilísimo de entender por todos, particularmente por aquellos cristianos que piensan
que Dios es el Dios que viene a librarnos de todo sufrimiento y a hacernos la vida fácil. De aquellos cristianos, católicos o no, que lucran predicando un evangelio de salud y prosperidad. Católicos o no, que lucran engañando a las personas, diciéndoles que si uno es obediente a Dios, Dios nos va a prosperar. Dios nos va a sanar de todo. Dios nos va a dar dinero, riquezas. Ese es un engaño. Lo predique un católico o lo predique un protestante. Quien lo predique es un engaño. Lo predique un sacerdote o lo predique un laico. Es un engaño. San Pablo dice, me alegro por los padecimientos que soporto. Y lo que parece totalmente inaudito es esto: completo lo que falta a las tribulaciones de Cristo en mi carne. Vamos a ver, es que a las tribulaciones de Cristo, a los sufrimientos de Cristo, no les falta nada. ¿Acaso San Pablo pretende decirnos que los sufrimientos de Cristo fueron incompletos? ¿Cómo se atreve a decir que Él en su propia carne completa lo que falta a las tribulaciones de Cristo? ¿Cómo se atreve además a alegrarse? Pues es que este es un misterio. Y el misterio es que todos los cristianos, en virtud de nuestro bautismo, estamos unidos a Cristo. Somos su cuerpo, un cuerpo místico. Y que por lo tanto estamos llamados como Él, a través de nuestro sufrimiento, a dar vida, a dar salvación. Miren lo que sigue. Estos sufrimientos de los cuales Pablo se alegra, dice, son en favor de su cuerpo, que es la iglesia, de la cual he llegado a ser ministro conforme a la misión que Dios me concedió. A ver si lo entendemos. Pablo dice que se alegra de sufrir, que complete en su propio cuerpo lo que falta a las tribulaciones del Señor, y que esto lo hace en favor del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Que esto lo hace en favor del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Qué significa? Que si tú eres un cristiano, si tú estás bautizado, tienes oportunidad de cualquier sufrimiento que estés atravesando en tu vida, unirlo al sufrimiento, unirlo a la cruz de Cristo, y que ese sufrimiento tenga un efecto en favor de otros. La mayor tragedia de este mundo no es el sufrimiento. La mayor tragedia es el sufrimiento estéril, el que no da fruto. Si tú unes tu sufrimiento a la cruz de Cristo, tu sufrimiento puede dar fruto, y dará mucho fruto, para salvación de muchísimos, para salvación de tu propia alma. Pero si tú sufres de manera estéril, si solamente te quejas, si no le encuentras el sentido a esto que estás atravesando, si has renunciado a toda esperanza, si rehusas ponerte en las manos de Dios y decirle, hágase tu voluntad. Recuerda al Señor en Getsemaní. Estaba a punto de atravesar una prueba dificilísima, un sufrimiento terrible, y Él lo sabía. Y le pide al Padre que le libre.
si es posible, de aquel tránsito. Pero siempre concluye su oración diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquellos que predican el evangelio de la salud y de la prosperidad, sacando de contexto algunos versículos bíblicos, ignoran por completo las vidas de muchísimos santos que en esta vida lo último que tuvieron fue salud y prosperidad material. ¿Cuántos santos y santas incluso murieron a una edad muy temprana producto de enfermedades? ¿Cuántos tuvieron sufrimientos durante muchísimos años? Enfermedades terribles, dolores agudísimos. ¿Cómo va a ser posible que alguien predique el evangelio de la salud y la prosperidad cuando tenemos casos como Santo Padre Pío de Pietrelcina, que durante años llevó en su propia carne las marcas de la pasión del Señor, que no eran únicamente para atraer curiosos y para que se maravillaran? Aquello era una cuestión dolorosísima, era una unión en la cruz de Cristo. Santa Rita de Casia, Santa Teresita del Niño Jesús, vidas plagadas de sufrimiento y de enfermedad, que dieron muchísimo fruto. San Francisco de Asís, estigmas, pobreza. ¿Dónde está la salud? ¿Dónde está la prosperidad? Ese hombre encarnó el evangelio. Si a ti te llega alguien, quien sea, y te promete en el nombre de Cristo la cura de todas tus dolencias, la solución de tus problemas económicos, cuidado, alerta. Que el versículo que yo recuerdo en el Nuevo Testamento donde se prometen riquezas, el que habla es el demonio, Satanás, y le promete riquezas al Señor, pero el Señor reconoce en aquello una tentación, en aquel desierto. Todas estas ideologías que hoy abundan, incluso dentro de nuestra iglesia, qué barbaridad, pero hay que decirlo, que prometen la salud dorada, la salud que se busca a toda costa, que te dicen, tú puedes sanar tu vida, no necesitas a nadie, no necesitas a Dios ni siquiera. Todas las que te tratan de hacer voltear la mirada a ti y solamente a ti, son incompatibles con el cristianismo, porque el cristianismo es salir de uno mismo, como Cristo salió del Padre para donarse a otros, salir de uno mismo para donarse al otro. Esas ideologías que prometen que la solución de tus problemas está en el autoconocimiento, en que te sumerjas en ti mismo, que te prometen la panacea a través de meditaciones en las cuales tienes que dejar tu mente en blanco, no son cristianas y no son compatibles con el cristianismo. No puedes tener a Cristo por un lado y estas ideologías por otro. Porque la meditación cristiana consiste no en vaciar la mente de pensamientos, no en centrarse en uno mismo, sino en centrar los pensamientos, el corazón, todas las fuerzas en Dios, nuestro Señor. Esa es la verdadera meditación. Viendo el rostro de Cristo, contemplándolo, allí sí que seremos capaces de conocernos a nosotros mismos. Vamos a otro corte. Yo ya me estoy poniendo muy solemne. Así que vamos a hacer otro corte, será breve y regresamos con más del tema del día de hoy. Glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for
amigos, estamos de regreso. Muchísimas gracias. Miren, me están informando que nos quedan unos cuantos minutos nada más. Así que si usted quiere que yo le regale un ejemplar de esto, de Jesucristo, portador del agua de la vida, la reflexión, una reflexión cristiana sobre la nueva era, sobre el New Age, un documento del magisterio de la iglesia, que tengo 3 únicamente y que de entre las llamadas voy a elegir 3 para ver a qué parte de este bellísimo mundo se van, pues le quedan algo así como 4 minutos o 5 para llamar. Voy a regalar 3. Agradezco ya a todos los que ya se han comunicado, bueno, son unos cuantos, unos cuantos aquí. Muchas gracias. También a los que están escribiendo en el correo, estoy acá, en el correo o en el Facebook, muchísimas gracias. Tengo un correo de Perú, Martín España desde Perú, muchísimas gracias Martín. No sabes cómo me alegra que veas el programa. Haces una pregunta de María muy buena, No es el tema el día de hoy, pero te lo respondo por correo. Y si quieres después hacemos todo un programa al respecto, ya que te interesa tanto el tema de María, pues podemos dedicarle programas enteros. Ahora, vamos a concluir, porque sí, nos quedan unos cuantos minutos. ¿Quién puede sanar tu vida? ¿Por qué les decía yo que este tema, además de que me interesa mucho, es algo que me toca personalmente? Y aquí es donde tengo que sacar unos libritos que tengo aquí atrás, miren. Es un par de libritos. Por cierto, tengo una nota aquí que decía, saludos a la familia Palomino Ayala. Ah, estuvieron de visita hoy en el canal aquí. La familia Palomino Ayala. Pues ahí está, un saludo. ¿Dónde los muestro? Aquí. Vamos a ver. Miren. Ay, tengo que quitar los dedos para que se vea. Allí. Yo no quiero herir susceptibilidades. Pero estos libritos les voy a compartir brevemente. Hace unos 10 años, no les voy a decir cuántos años tengo. Bueno, sí les digo, tengo 31. Hace unos 10 años, por ahí cuando yo andaba en los 20, estos libros eran, qué vergüenza lo que voy a decir, pero es real, eran mi Biblia. Eran mi Biblia. Yo los creía y creía lo que dicen de una manera que es difícil que se las explique y que solamente me hacen dar gracias a Dios de que me haya rescatado no solo de esta ideología, sino de muchísimas otras cosas que estaban mal en mi vida. ¿Por qué he querido hablar de esto? Porque esto yo lo viví, yo sé el poder que tiene esto para engancharnos. Porque esto son verdades a medias, pero las verdades mezcladas con mentiras son mentiras. Porque esto es como mezclarle un par de gotas, un par de cucharadas al jugo de naranja. Tal vez no te va a matar. Tal vez no te va a matar. Pero irá haciendo efecto poco a poco. No te va a matar de una. Pero poco a poco sí que irá minándote. Porque yo experimenté en carne propia el poder que tienen estas ideologías para convencerte. Porque yo era no solamente un ferviente creyente, sino trataba fervientemente de convencer a aquellos a mi alrededor, Mi madre es testigo de esto. Una novia que tuve en aquel tiempo también. Si tú conoces estos libros, porque es que están en muchísimos hogares cristianos, sabes de qué van, sabes de qué tratan. Si no, te lo resumo brevemente. Tú puedes sanar tu vida es un libro vendidísimo. Más de 1 millón de ejemplares vendidos, dice esta portada. Que básicamente te dice lo siguiente. Cualquier enfermedad, cualquier dolencia, cualquier circunstancia que estás viviendo es autogenerada. Algo que te sucedió a ti o algo que hicieron tus padres o algún antepasado tuyo está teniendo repercusiones en ti. Te marcó la conciencia y te generó ciertos patrones que ahora te provocan esto. ¿Ves la similitud con la historia del ciego de nacimiento? Y es que nosotros estamos ciegos. Y entonces la solución que propone la autora es que nosotros nos reprogramemos, que cambiemos nuestra manera de pensar, un sutil engaño, porque cambiar nuestra manera de pensar sí que es útil para muchas cosas. Pero ella afirma que haciendo una serie de repeticiones, nosotros podemos curar prácticamente cualquier enfermedad, incluso el SIDA. Pero lo más interesante no es el listado de enfermedades y las repeticiones que yo tengo que hacer para curarme de ellas, supuestamente, sino ciertas creencias
que yo quiero leer un par de ellas antes de irnos, que están aquí plasmadas porque es muy, muy interesante y muy revelador. Sobre todo las creencias de Dios. Dice, es esencial, que desechemos las tontas ideas fuera de época que no nos apoyan ni nos nutren. Considero con vehemencia que incluso nuestro concepto de Dios necesita ser un concepto que esté a favor de nosotros y no a nuestra contra. Existen muchas religiones diferentes de donde se puede escoger. Si actualmente tienes una religión que te indica que eres un pecador, un miserable gusano, entonces consíguete otra. Si actualmente tienes una religión que te indica que eres un pecador, un miserable gusano, entonces consíguete otra. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de la magnitud del daño que esto puede hacer en una conciencia. Chesterton decía que no necesitamos una iglesia que esté bien donde nosotros ya estamos bien, que acierte donde nosotros ya acertamos, que necesitamos una iglesia que acierte en aquello donde nosotros nos equivocamos. Necesitamos una religión que sea luz donde nosotros somos oscuridad. Obviamente eso no va a estar a nuestro favor, porque nosotros, el mundo dentro de nosotros, la carne, pide mundo y pide carne. La carne y el espíritu son contrarios, dice San Pablo. Y obviamente no va a estar a mi favor una religión que con su luz ilumina mis tinieblas y me muestra lo miserable que soy. Imagínate esta afirmación en manos de un hombre adúltero, un hombre que tiene amantes, un hombre que se gasta el dinero de su sueldo, de su salario, en alcohol y en mujeres, quitándole ese dinero a su mujer y a sus hijos legítimos. Imagínate que esto cae en sus manos y dice, si actualmente tienes una religión que te indica que eres un pecador, como lo hace el cristianismo, indicándole a un hombre así que es un pecador, si te dice que eres un miserable gusano, pero es que vamos a ver, un hombre así es un miserable gusano. Es la verdad. Entonces consíguete otra. Afirmaciones de este tipo abundan en este libro. Abundan en este libro. Yo no sé si puedo encontrar aquí rápido, porque es que hace rato lo estaba hojeando. Miren esto. No considero, dice la autora, que haya algo malo en tener varias parejas sexuales. Y el uso de alcohol y de algunas drogas relajantes ocasionalmente no es malo. ¿Qué padre quiere tener este libro en la biblioteca de su casa y que su hijo adolescente lo abra en esta página? Pues muchos de ustedes tienen este libro en su casa, ¿eh? Lo voy a mostrar otra vez. Lo sé porque yo lo tenía. ¿Y quieren que les cuente una historia de providencia para cerrar el programa? El otro ejemplar que viene acompañando a este, que es el de Tú puedes sanar tu cuerpo, es como parte 1 y parte 2, llegó a mis manos hace unos días por una amiga muy querida aquí de María Visión. Y dije, claro, yo ya traía en la mente esto, ya tenía en el corazón hacer este programa. Pero este de Tú puedes sanar tu vida, que yo lo tuve, yo tenía un ejemplar, no lo podía encontrar en casa. Y justo anoche le preguntaba a mi madre, oye, ¿qué pasó con aquel libro? Y me dice, no sé, seguramente o lo tiramos o lo regalamos. Yo espero sinceramente que lo hayamos tirado. Pero el caso es que en mi casa ya no está. Yo de cualquier forma iba a hacer el programa de hoy. Y les comparto. Los días de programa por la tarde nos reunimos algunos amigos de María Visión a jugar fútbol. Y después de jugar fútbol yo tenía una cita con mi estilista, por cierto, de Fashion Look, allí en Avenida Filósofos, un promocional, cortan muy bien el pelo. Pues siempre voy con ella, me cae muy bien y me gusta mucho cómo corta lo poco de pelo que me queda. Pues llego a cortarme el pelo hoy, antes del programa, unas cuantas horas. Y vean cómo es la providencia de Dios. Me siento, estamos hablando, ¿cómo lo vas a querer que te lo corte? No sé qué. Y yo me río de mí mismo siempre y digo, bueno, me dice, oye, qué largo lo traes. Le digo, bueno, sí, lo que queda, donde hay, ¿no? Y ella me dice, háblale a tu cuero cabelludo. Dile que se relaje.
¿Saben qué trajo eso a mi mente inmediatamente? Este libro. No hagas eso. ¿Ustedes se dan cuenta? No hagas eso. Hay que reírse de uno mismo. Me dice, háblale a tu güero cabelludo. Tuve que reírme. No me reía de ella. Es que no me reía de ella. Me estaba acordando, como ya traía en mente el programa, que este libro, una de las cosas que te dice, por ejemplo, es que si tú eres calvito, tienes tendencia a la calvicie como yo, se los voy a leer. Entre otras cosas te dice, pues relaja el cuero cabelludo y dile a tu cabello que crezca. Deja a un lado la tensión. Me tuve que reír. Y le dije, perdón, es que no me río de ti, es que me acordé. Y le digo, ¿de dónde sacas esa idea? Y me dice, de un libro. Y yo le digo, tú puedes sanar tu vida. ¡Sí! Y empezamos a hablar de este libro. Y lo tenía allí. Lo sacó. Y entonces yo ya aproveché y le empecé a mostrar un montón de pasajes de esto que le estoy compartiendo a ustedes ahora. Estábamos ahí compartiendo y tal. Y no pude más que pedirle, oye, por favor, préstamelo, lo necesito para el programa esta noche. Es que lo estaba buscando, no lo tenía ya. Así llegó a mis manos. Y luego ella me dice, es que lo estuviste invocando, lo estuviste llamando y por eso llegó a ti. No hay que equivocarnos. Uno invoca a un ser vivo. Esto fue una acción providencial, porque un ser vivo, más poderoso que tú y que yo, quiso que estuviera ahí. El engaño es sutil con estas cuestiones de nueva era. El engaño es sutil porque utiliza un lenguaje muy atractivo, es encantador. Y la propuesta es que seamos como dioses, que a Dios no lo necesitamos, y que el Dios de los cristianos, que es un Dios cercano, personal, un Dios que es Padre y que me ama, no existe, que Dios es una fuerza allí en el universo, que está siempre a mi favor, haga lo que haga, independientemente de mi conducta, de mis actos. Pero sabes que un Dios así no te puede amar, porque no es una persona, y nosotros lo que necesitamos es amor. ¿Quién puede sanar tu vida? Jesucristo, solamente Él. Porque solo el amor puede salvarte. Y el amor solo es posible si viene de una persona. Una fuerza cósmica no te puede amar. La radical diferencia del cristianismo con muchísimas ideologías es la de un Dios personal. Es más, un Dios tripersonal. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El New Age o la nueva era nos propone que nos olvidemos del concepto del pecado, que eso no existe. Que no necesitamos ser salvados de él. Que ni siquiera necesitamos ser salvados de nada. Porque el hombre es esencialmente bueno, solo que no lo sabe. Pues Dios sí que creó al hombre bueno. Pero sabemos que tenemos una naturaleza herida por el pecado. Que el pecado existe. Que el único que puede sanar nuestra vida es Dios. Ahora me decían, oye, es que para la iglesia todo es pecado, todo está mal. No es cierto. ¿Que no hay nada bueno en estos libros? Hay medias verdades. ¿Que te puede ayudar a ser más positivo? Pues sí. ¿Que te puede ayudar a pensar más otro tipo de cosas? Pues sí. Pero también te puede ayudar a que te deshagas de tu fe, a que abras la puerta a muchísimas otras cosas, a que vayas en una escalada pero hacia abajo y puedes empezar con un simple libro haciendo ciertas repeticiones para reprogramar tu mente y puedes acabar habiendo perdido toda la fe en Cristo y siendo tú mismo un gurú de la nueva era. Pero te aseguro una cosa, una fuerza cósmica, una inteligencia universal no te puede amar. Solo una persona puede amarte. Y solo el amor va a sanar hasta las heridas más profundas que puedas tú tener. En sus llagas hemos sido sanados, nos dice San Pedro, hablándonos de Jesucristo nuestro Señor. Nos tenemos que ir.
Yo agradezco, de verdad, muchísimo todos sus correos, todas sus llamadas, todos sus comentarios en el Facebook. Y voy a elegir 3 para ver a quién le envió estos libritos. Vamos a ver, uno aquí. Débora Guerra, de Puebla, Puebla. Débora. Ay, Débora, no dejaste tu teléfono bien. No está la clave helada. Te tengo que llamar para pedirte tu domicilio y enviártelo. Así que, Débora Guerra, si puedes, llámanos y dinos bien tu teléfono. A ver, otro. Vamos a ver, sin ver. Aquí. Lilia Zacarías. ¡Qué suerte! Bueno, la suerte no existe. Dios ha querido que tengas esto. Lilia Zacarías, de Guadalajara. Bueno, Lilia, es que qué barbaridad. Tú te ganas todo. Vamos a ver, otro. Lo vamos a mover un poco. Sin ver, rápido. De Hidalgo, Socorro Toribio Márquez. Dejaste tu teléfono. Muy bien. Pues hasta Hidalgo te voy a llamar para que me des tu domicilio y te lo envío. Lilia Zacarías, Socorro Toribio Márquez y Débora Guerra. Amigos, muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga. Que nuestra Santísima Madre María les acompañe. Y que podamos ver que la verdadera sanación viene solamente de Dios. Hasta la próxima. From heaven to earth to die for me. Most glorious Lord, you sent your Son